El Paleolítico es la etapa de la historia de la humanidad que se desarrolla desde hace 2.5 millones de años hasta los 12.000 años antes de nuestra era. Está ubicado en el eón Fanerozoico y dentro del eón Fanerozoico en la era Cenozoica. Dentro de la era Cenozoica se encuentra en el periodo del Plioceno como último estadio del periodo Neógeno y como el primer episodio del periodo Cuaternario, que es el Pleistoceno. Los tenemos aquí señalados. Incluye entonces desde la presencia del Australopithecus, los Paranthropus y los primeros homínidos. Podemos ver con una línea amarilla separado aquí en el Plioceno, principalmente la presencia de Australopithecus. Luego coincide con los Paranthropus y los primeros homínidos en el Pleistoceno, hasta que iniciándose la siguiente etapa del Holoceno, solamente se presenta el Neandertal y el Homo sapiens sapiens en la etapa del Paleolítico superior. Paleolítico significa piedra antigua y hace referencia a los trabajos, a las herramientas y a las armas encontradas en piedra de manera muy rudimentaria y que han sido fechados coincidentemente con el periodo de existencia de estos Australopithecus, Paranthropus y homínidos. Principalmente se trabajaban a percusión, ya sea con otra piedra o con otro material como madera o huesos, para obtener de la piedra cuchillas, raspadores, puntas de lanza o puntas de flecha. Y principalmente se trabajaba el sílex, la obsidiana y el cuarzo. Sin embargo, no eran los únicos materiales que se utilizaban para las herramientas o para los utensilios, ya que como vemos en la imagen, podemos ver también que se trabajaban los huesos y los colmillos, como vemos aquí, los colmillos de diferentes animales, los huesos y hasta las astas, o como podemos ver en esta otra gráfica, donde podemos apreciar las herramientas según el periodo cultural en olduvayense, achelense, musteriense, auriñaciense, solutrense, magdaleniense, y ahí podemos ver entonces el marfil, los huesos, la madera, pero predominantemente la piedra. Otra de las prioridades que caracterizó este largo periodo del Paleolítico fue la preocupación del hombre por producir y dominar el fuego. Para eso fue un ejercicio constante de ejercitar la vista y detectar entre las piedras apropiadas que pudieran provocar las chispas que producirían el fuego, para poder protegerse de las bestias como el esmilodonte o el lobo del Pleistoceno, con los cuales fueron contemporáneos, para poder abrigarse o para poder generar un mejor cocimiento de las carnes y aprovechar de ellas las proteínas que irían a enriquecer la masa cerebral. El fuego entonces se podría producir a través de la fricción de dos piedras, pero no serían cualquier piedra. Sería, por ejemplo, la pirita, o conocida como piedra del fuego, en su variedad de la marcasita, percutada con el sílex o el cuarzo, de manera tal que pudiese desplegar unas chispas, las cuales deberían ser contenidas en un material poroso y seco para poder conservarlas hasta que ventilándolas o ventándose podrían provocar la llama.
Luego tendríamos que procurar con otro material seco mantener la llama y hacerla controlar, ¿no? Poderla controlar. Como esta preocupación fue constante y no fue algo de dominio común, aquel que dominara la técnica para producir y mantener el fuego generalmente se convertía en el líder del grupo humano, del clan o más tarde del pueblo. Vemos aquí entonces distintas técnicas con las cuales el hombre desde sus inicios intentó producir, mantener y conservar el fuego. Desde hace 780.000 años de antigüedad. Las viviendas de los hombres del Paleolítico siempre estuvieron cerca a las fuentes naturales de agua, sea un río, sea una marisma, un lago o las orillas del mar. De esta manera buscaron para sus estadios temporales las cuevas o las grutas para permanecer el tiempo que durase la explotación de los recursos de la zona en aquellos lugares. Pero si no se encontraban cuevas o grutas cerca del lugar, entonces tendrían que fabricar construcciones como estas, muy sencillas, con las pieles de animales, que de pronto, si era necesario, podrían desarmar y fácilmente transportar. Los estadios del hombre del Paleolítico en un determinado lugar no eran momentos prolongados, ya que dada la terminación de los recursos, ya sea por la recolección, por el cambio de estación o por la huida de los animales, tendrían que prontamente mudar en búsqueda de nuevos recursos. Muchas veces incluso creando círculos que van a repetir a lo largo del tiempo según las estaciones. En cuanto a la recolección, fue la actividad más importante y la primera a la que se dedicó el hombre para su subsistencia. Y vemos que no solamente va a recolectar frutos, sino que también va a buscar los tallos suculentos, las hojas, las flores, las raíces y hasta las semillas que pudiesen servirle de alimento, disgregándolas de las urticantes o de las venenosas. Pero no solamente va a recolectar en el reino vegetal, sino también va a recolectar huevos, hongos, miel de abeja y en la zona de los manglares, mariscos. En cuanto a la caza, fue una actividad no tan constante como se pudiera pensar, pero sí fue importante, ya que con la caza el hombre podría proveerse de las proteínas necesarias para su desarrollo. Más rutinario que la caza era, por ejemplo, la pesca. Pero si la caza se trataba de un animal de menor tamaño, un grupo familiar podía lograr con éxito su cometido. Si la caza se trataba de un animal de gran tamaño, tenía que el grupo familiar asociarse a otro grupo familiar vecino, con los cuales 2 o 3 grupos familiares se encargarían la empresa. Porque los animales generalmente contemporáneos con estos Australopithecus, Paranthropus o primeros homínidos fueron especies de gran tamaño, como lo podemos ver aquí. El Titanotilopus, que es un camello prehistórico. El Lipidión, de pronto un equino prehistórico. Tenemos de pronto aquí el Ringoterio, el mastodonte y más tarde el mamut. Tenemos, por ejemplo, en la parte de América el megaterio. Y como ya habíamos mencionado, el hombre no los buscó para cazarlos, pero sí buscó protegerse de ellos, del esmilodonte o del lobo del Pleistoceno. Aquí nos falta mencionar, por ejemplo, la especie que con mayor frecuencia era cazada en aquellos tiempos era el alce gigante, que lo tenemos aquí, conocido con el nombre científico de Megaloceros. En cuanto a la organización social, podemos recordar que cuando se trataba de una caza de especie mayor, se unían más de un grupo familiar. Y el grupo familiar estaba compuesto por la pareja originaria, sus hijos y los hijos de sus hijos, es decir, sus nietos.
Pero cuando la caza era de un animal de mayor envergadura, mayor tamaño, se unía y trabajaba asociado con otros grupos familiares. La costumbre de trabajar con grupos familiares y de producirse las uniones mixtas entre sus descendientes daban la idea de parentesco que con el tiempo fueron buscando un antecesor común. Normalmente el antecesor común era el antecesor más antiguo, el padre mayor de todos. Pero cuando el antecesor común era el espíritu de la naturaleza o de un animal, se podía hablar de un tótem, del cual siempre escogían un símbolo en su ornamenta o un dibujo en su vestimenta o un color distintivo dentro de sus avituallamientos para distinguirse esta unión de grupos familiares que ya agrupados se llamaban clanes, para distinguirse de otro clan vecino o de otro clan que quisiera después quitarles de pronto la posesión temporal de las tierras. En cuanto al arte, el hombre siempre estuvo acompañado del instrumento musical natural por excelencia, que es la voz humana. Sin embargo, antes incluso del canto, el hombre siempre ha tratado de imitar los sonidos armoniosos de la naturaleza con sonidos dentilabiales, gorgoriteos, silbidos, susurros, para imitar los sonidos de la naturaleza. Incluso percusiones entre partes del cuerpo, como los chasquidos o las palmas, para acompañar sus danzas, rituales, peticiones o agradecimientos. No tenemos, sin embargo, vestigio de estas prácticas, pero sí las podemos suponer cuando vemos grupos actuales que viviendo en características similares a las del Paleolítico, hacen uso de estas prácticas y también hacen percusiones, tanto con distintas partes del cuerpo como sonidos con la lengua y los dientes para imitar sonidos de la naturaleza o de los animales, utilizados como música antes del mismo canto en sí. Lo que sí tenemos vestigio del arte del Paleolítico es aquello que quedó plasmado en los muros de las cuevas o cavernas, conocido como arte rupestre. Tenemos acá ejemplos como Altamira, en España, tenemos el ejemplo de Valtorta, donde se aprecia de pronto una actividad de caza. Tenemos en Willendorf, de pronto, esta escena que aparentemente es un baile de mujeres. Y, por ejemplo, aquí hay unas especies de esculturas que pueden hacer referencia al culto hacia la fertilidad. Esta entre las manifestaciones artísticas, pero ellas no estaban exentas de las creencias religiosas que sobre todo se presumen aparecen según la fecha datada en los últimos periodos del Paleolítico, en el Paleolítico superior, en la permanencia del hombre neandertal y del hombre Homo sapiens sapiens. Como podemos apreciar aquí, algunos inicios de la danza, algunos rituales, debido a propiciar la caza o por algún fallecimiento, la forma especial y cuidadosa en la que se producen los entierros, el acompañar los entierros con alguna de las pertenencias del difunto, nos dan idea de una visión sobre una vida más allá de la muerte que pudo haber tenido el hombre desde estos tiempos de fines del Paleolítico.